1 de Corintios. Biblia hablada con explicación y oración en audio con letra, estudio bíblico. A continuación leeremos el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, y otro, yo de Cefás, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo
para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahora veremos un comentario devocional de Primera de Corintios. Versículo 1. El apóstol Pablo comienza a escribir esta carta porque conocía los problemas que estaba atravesando la iglesia. Pablo permaneció con la iglesia de Corinto por 1 año y medio, según Hechos, capítulo 18, versículo 11. Y ahora se presenta como alguien llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Inicia su carta poniendo la autoridad que le había sido dada por revelación y llamado sobrenatural de Dios en compañía del hermano Sóstenes, posiblemente un colaborador, quien pudo haber sido el escritor de la carta mientras Pablo la dictaba. Pablo había sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. La palabra apóstol significa enviado. Jesús es quien comisiona y llama, como lo dice Efesios, capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo es un apóstol llamado por el Señor Jesús luego de la resurrección, a diferencia de los principales 12 apóstoles que convivieron con Jesús antes de su muerte y resurrección. En Hechos capítulo 9 del verso 1 al 19 podemos ver cómo fue la conversión y el llamado del apóstol Pablo, quien era también conocido como Saulo de Tarso. Versículos 2 y 3. Si bien la carta está dirigida a la iglesia de Corinto, el énfasis de Pablo continúa en el cuerpo de Cristo como cuerpo espiritual y no solamente local. Pablo nunca se refirió a ninguna iglesia, aparte del nombre de la ciudad. No existió ninguna otra clasificación más que una cuestión territorial para nombrar a las iglesias en la Biblia, porque la iglesia no es un lugar ni un edificio, somos todos los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Una mirada amplia de la iglesia es importante para poder convivir, amar y respetar a nuestros hermanos en todo el mundo, en todo lugar y cultura. La segunda parte del versículo 2 dice: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocar el nombre de Jesús nos une y trae el cielo a la tierra. Y el verso 3 es una poderosa bendición para todos nosotros. Gracia y paz del Padre y del Señor Jesús. Los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, hallamos gracia y paz. Versículos del 4 al 7. La iglesia de Corinto había sido bendecida por el Señor, aunque más adelante tenga correcciones y reprensiones sobre cosas que sucedían. Queda claro que el Señor estaba allí con gracia, favor y dones espirituales con los que había bendecido a los miembros de esta congregación. Versículos 8 y 9. El Señor no dejará que caigamos, porque nos fortalecerá, levantará y afirmará hasta el fin. La comunión con Jesús significa estar de acuerdo con Él. Necesitamos que todo en nuestra vida sea agradable a Dios. Meditemos en nuestro corazón
¿Qué cosas de nuestra vida apagan o entristecen al Espíritu Santo? Si tenemos una actitud de corrección, de temor de Dios y de obediencia, el fuego de Dios estará encendido en nuestra vida. Versículo 10. Pablo les ruega que no estén divididos, porque sabe que una iglesia dividida no prosperará. Si un espíritu de división avanza en la iglesia, se estancará. El mayor esfuerzo en cada visión de las iglesias que Dios levanta debe estar en mantenerla pura, en el propósito por el que Dios la ha llamado. La humildad y el deseo de mantener el propósito más importante de la iglesia es el avance del reino de Dios para salvar, sanar, liberar y discipular. Esto es lo que mantiene la unidad y deja las divisiones en la cruz de Cristo para que nunca se interponga el ego, los intereses personales y se lleve adelante todo lo que el Señor quiere hacer. Versículos del 11 al 17. El primer problema que se les plantea a los corintios son las divisiones entre los seguidores de ciertos líderes y maestros dentro de la congregación, tal vez uno de los problemas más comunes hoy día. Los miembros habían dejado de centrarse en Jesús y su mirada, elevada de las cosas de Dios, se había enfocado en los líderes, como si el Evangelio se tratara de ellos. No sabemos con precisión por qué esto había sucedido, pero si el liderazgo se centra en sobresaltar su propia personalidad, correrá su foco de Cristo, y los seguidores, que deberían amarse y estar unidos para servir al Señor, comenzarán a comparar a los líderes, creando una rivalidad basada en distintas cosas, como ser, la forma de predicar, la personalidad o el carácter. Los líderes y ministros que Dios levanta son servidores de Dios y del pueblo. Cuando tenemos una mirada humanizada, tendemos a ver las virtudes o debilidades de cada persona y creemos que las personas son los protagonistas de la iglesia o que algunas valen más que otras. Pero esto trae división y peleas. En el versículo 17, Pablo habla de palabras ingeniosas humanamente, pero el Evangelio no debe fundamentarse en la habilidad de los oradores, sino en el poder de Dios que fluye y respalda su palabra. Podemos ser buenos oradores o escritores, pero si el Señor no bendice, unge y respalda esa habilidad, no produce impacto espiritual. Versículos del 18 al 29. El verdadero evangelio que impacta y transforma las vidas no está basado en la habilidad, inteligencia, filosofías ni ninguna habilidad meramente humana, puesto que la sabiduría de Dios ha establecido que el evangelio es poder del Espíritu Santo para salvación con señales y maravillas. Por eso, una persona sin demasiada preparación teológica o académica puede tal vez tener más impacto en su testimonio de Dios y mensaje que alguien que trata de convencer con sus ingeniosos argumentos. El poder de Dios puede fluir e impactar con unas simples palabras, porque no se trata de lo ingenioso de las palabras, sino de que fluyan en la unción. Dios puede hacer que alguien despreciado por la sociedad y desechado por los estándares del mundo fluya en sabiduría del cielo, con unción, señales y maravillas como ningún otro. De esa manera, quienes se creen sabios, poderosos e importantes se dan cuenta que hay cosas que solo son un regalo del Señor y no pueden imitar con su capacidad humana. Por lo tanto, no se pueden jactar o enorgullecer ante el poder de Dios. Y aquel que es
despreciado según el mundo, tampoco se puede jactar, porque sabe que todo lo que ha recibido es solo por gracia. Nadie se puede envanecer, todo poderío y ego del hombre queda postrado ante el Todopoderoso. Siempre Dios pone la soberbia del hombre en el lugar donde debe estar. Recordemos que somos su pueblo, su creación. Eso nos mantiene sensatos y humildes. Por eso, dice el verso 28 y 29, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículos 30 y 31. De Dios proceden todos los verdaderos beneficios. En Jesús nos fue dada la sabiduría que necesitamos, que viene de lo alto, como el perdón y la santificación. En Cristo, Dios nos hizo santos, puros, y nos libró del pecado. Nuestra gloria es pertenecer al Señor. Si queremos jactarnos de algo, podemos hacerlo en que el Señor está con nosotros para respaldarnos, ayudarnos y proveernos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahora, hagamos juntos esta oración basada en 1 Corintios, capítulo 1. Padre Celestial, gracias porque nos has llamado con un plan y propósito. Mi vida tiene un llamado y lo cumpliré en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme parte de tu pueblo, porque soy el cuerpo de Cristo, la iglesia que has levantado. Tú me santificas y me levantas para cumplir ese llamado. Hazme comprender que soy un bendecido, que tengo toda clase de bendiciones. Me has dado habilidades naturales y dones espirituales para usarlos en favor de la iglesia. Que toda división en mi iglesia sea derribada en el nombre de Jesús. Enfoca nuestra visión en Cristo y en el avance de tu reino, y no en comparar a los líderes que tú levantas. Bendice a mis pastores y líderes espirituales. Úsalos para llevar más almas a los pies de Cristo. Abre mis ojos para que vea conforme a tu reino y no a una mirada meramente humana. Que tu poder se manifieste en mi vida para salvar a los que se pierden. Me mantengo humilde en tu presencia, porque todo lo que tengo procede de ti, y separado de ti no puedo dar frutos eternos. Te alabo, Padre Celestial, porque gracias a que me has unido a Cristo, ahora tengo tu sabiduría. Soy santificado, justificado y redimido. Me glorío solo en tu amor. Pido, creo y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Salmo 23. Con oración poderosa y explicación. Ahora leeremos el Salmo 23 usando en este caso la versión Reina Valera actualizada, y al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor
moraré por largos días. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 23, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. David es el autor de este salmo, y en los versículos 1 y 2 vemos que hace una comparación de Dios con un buen pastor. David era pastor de ovejas y comprendía bien esta actividad. Sabía que un buen pastor estaba para el cuidado integral de las ovejas, para guiarlas por un buen camino y que no se desvíen a lugares con riesgo. Un buen pastor facilita el alimento necesario para que las ovejas estén satisfechas y tengan bienestar. Las ovejas necesitan del pastor y deben seguirlo para vivir seguras y con todo lo necesario. Las ovejas que se descarrían y no permanecen bajo su cuidado corren todo tipo de riesgos. Pueden caer en lugares pedregosos y quedar heridas o pueden ser atacadas por lobos. Cuando una oveja queda apartada de la manada es porque se ha alejado del pastor, quedando susceptible a las embestidas de los lobos o enemigos. El enemigo puede atacar a una persona que se ha apartado de la palabra de Dios, de la oración, de la fe, la obediencia y de congregarse con otros hermanos. Jesús es nuestro buen pastor que ha dado su vida para nuestro bien y protección. Una familia que ora en unidad, un matrimonio que ora por su propia relación y por sus hijos, es una unidad que desata la presencia del Señor. Debemos ocuparnos también como padres, que nuestros hijos estén bajo la influencia del Señor, para que no queden expuestos a ser influenciados por malas compañías que los alejarán del plan de Dios. La expresión comienza diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», porque en Jesús se nos abrió la puerta para hallar lo necesario para todo nuestro ser. Jesús es la puerta que nos da acceso a un lugar de paz, descanso, refrigerio, alimento espiritual y material. Él es nuestro proveedor integral. Conoce todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Por eso, enfocarnos en Él, en la oración, en la obediencia, como nuestro pastor, es lo que Dios diseñó para sus hijos. En Juan, capítulo 10, versículos de 7 al 10, Jesús dice: «Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Este salmo refleja la promesa de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra es pan y agua para nuestra vida espiritual y física. Versículo 2. El versículo 2 dice: «En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce». El descanso de los tiernos pastos nos habla de la libertad que encontramos en Cristo. En la salvación, Él nos da reposo para nuestra alma. Pero a su vez trata del alimento que el Señor nos provee, ya que aguas sanas con buenos pastos y hierbas es lo que necesita una oveja para estar bien alimentada. El pan para nuestro sustento diario y el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. La mención de guiarnos a aguas tranquilas también hace referencia
a la promesa que Jesús hizo a una mujer samaritana, mencionado de esta forma en Juan capítulo 14, versículo 14. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, manifestando su vida plena, verificando todo nuestro ser. Podemos agregar también lo que dijo el Señor en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El verso 3 nos dice: «Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». La palabra confortar se trata de dar ánimo a aquel que lo necesita, de dar fuerzas al cansado, de dar aliento al que ha pasado por tiempos de desierto. David, conociendo la bondad del Señor, sabía que conformaría su alma y además lo guiará por sendas de justicia. El Señor nos guiará por el camino conveniente, nos ayudará para alejarnos de todo camino torcido y perverso, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Damos gloria a su nombre cuando seguimos sus caminos. Isaías, capítulo 63, versículo 14, lo muestra de esta manera. El Espíritu del Señor les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso. En el versículo 4, el salmista proclama que aunque tenga que pasar por un momento de dificultad, de peligro, de escasez o de situaciones similares, no temerá, ya que da por seguro que el Señor no lo abandonará. Por eso dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor caminó por el mar para encontrarse con sus discípulos, se encontraban en medio de una tormenta, y ellos se asustaron. Pero Él les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. El Señor tiene poder para deshacer toda obra del enemigo, y que nada nos dañe. Por eso nos dice: no teman, yo soy el buen pastor, síganme, obedezcan mi palabra, porque yo estoy con ustedes. Su vara es para protegernos. Nos protege porque es un elemento de defensa del pastor, y el cayado se utiliza para guiar, para mostrar el camino correcto. A veces el Señor nos llama la atención para que no nos descarguemos. Siempre debemos poner como prioridad la oración ante diferentes situaciones y decisiones difíciles. Cuando hay dudas, esperamos un poco, solicitamos la guía del Espíritu Santo. Él sabrá guiarnos de la forma correcta para que cuando decidamos estemos llenos de convicción, certeza, plena certidumbre, gozo y paz que llena nuestro corazón cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando Él nos habla, estamos seguros, nos da plenitud y seguridad. Pero si nos apresuramos y nos dejamos guiar por emociones momentáneas, tal vez nos equivoquemos. El Señor nos da un panorama claro, nos da sabiduría para decidir, y esto es parte de nuestra vida al seguir al pastor. De ser ovejas obedientes que siguen al buen pastor que nos alienta y motiva para proseguir por un buen camino,
El versículo 5 nos habla de lo que el Señor prepara para sus hijos. Él levantará tu vida, ya que ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Preparará una mesa delante tuyo, en presencia de tus adversarios, como lo dice en el Salmo 25. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, y los que te oprimieron, se burlaron o quisieron lo peor para ti. Verán cómo Dios respalda a sus hijos, a quienes confían en Él. Unge tu cabeza con aceite de gozo y poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está en aquellos que la buscan y se consagran. La unción trae gozo y también revelación para enseñarlos lo que necesitamos. El Señor te quiere hacer rebosar para que seas de bendición a otros. Versículo 6. El bien y la misericordia siguen a aquellos que, como David, saben amar a Dios sobre todas las cosas. David fue un varón conforme al corazón de Dios, y que aunque se haya equivocado y haya sufrido también las consecuencias de sus pecados, aún así pudo experimentar el bien que el Señor trajo a su vida. El bien del Señor hace que las cosas salgan a nuestro favor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amar a Dios es la clave, seguir las pisadas del buen pastor. La misericordia es para cuando necesitamos el perdón y la restauración. Que aunque no lo merezcamos, su misericordia nos sigue para alcanzarnos. Aunque alguien sienta que ha fallado al Señor, que ha hecho cosas morales o incorrectas, la misericordia de Dios te está siguiendo. Quiere alcanzarte. Deja hoy que esa misericordia te alcance. Está solo un acto de arrepentimiento. Dios está cerca de nosotros. Si nos dejamos alcanzar, su misericordia nos trae también el bien que necesitamos para el diario vivir, y recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas. Gracias al Señor por esto. Vemos toda la gloria del Padre por su amor eterno que nunca se acaba. El Salmo concluye: y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Dios nos guía a la justicia, nos llena, provee, ayuda y conforta desde ahora y para siempre. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo, lo creo y lo recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud, para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia, para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece. Guarde mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandones. Estás conmigo todo el tiempo. Recibo tu aliento y guía que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme rebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien
y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 91. Con oración poderosa de protección espiritual de Dios. Leemos el Salmo 91, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Devocional, versículo por versículo. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91, escrito por Esteban Correa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, a seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir, poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Para estar en la presencia de Dios, debemos compartir y orar con otros hermanos. Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él. No confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas como hijos amados. Estaremos seguros
semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo y de las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4. El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación, como la tiene una madre o un padre. Ese amor único, especial, que los padres tienen con sus hijos. Incluso en la naturaleza podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así, también nuestro Padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8. Nos habla que el amor de Dios nos da una seguridad plena. Nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados. El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, a robar, destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles son recompensados con el favor de Dios. Los que lo desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más nos llama a hacer al Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida, que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias. Nuestra familia, en toda su integridad, dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12. Dios promete enviar ángeles que están a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo, que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación, para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos están con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino, los lugares donde andamos, los proyectos que hemos elegido, los que Él nos guiará para realizar. El camino es nuestro avance y trabajo, lo que hacemos a diario. Los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre para no tomar caminos cerrados. Versículo 13. El verso 13 nos habla de pisotear escorpiones y cobras, semejante a la afirmación del Señor Jesús, cuando nos dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros, con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia
debe orar continuamente, cada día, darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto, declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal. Versículos 14 y 15. Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos su nombre, los que confían en Él, y nos ha dado muestras de amor en Cristo Jesús. Amor a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor, honrar a Dios con nuestra vida. Temer es respetar su persona, obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifiesta en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros, como nuestro refugio seguro que eres, un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe, a respetar y obedecer tu palabra, para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias a Dios porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo. Nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios, en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.